el registro bíblico no pasa por alto la verdad. La Biblia nos presenta aciertos espirituales y comportamientos conforme a la voluntad de Dios de muchos de sus protagonistas, pero también no oculta sus pecados, no oculta sus errores. Así es de que hoy abra su Biblia en Hechos capítulo 5 y usted se va a encontrar a una pareja simulando hasta la tumba. Aquí estamos, observando a dos personajes, Ananías y Zafira. Estos dos simulaban haber consagrado a Dios todo, pero se reservaban una parte. Usted observará en el capítulo 5 de Hechos, en el versículo 1, que entrelaza lo que está diciendo el versículo 37 del capítulo 4, cuando dice que un hombre llamado José, apodado Bernabé, tenía una heredad, la vendió, trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero, por eso comienza así el capítulo 5, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, versículo 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. En la iglesia primitiva eran evidentes los ataques desde el exterior. Habían acabado de ser presos estos dos varones, Pedro y Juan, estos dos apóstoles, pero la estrategia de Satanás de infiltrar la iglesia para atacarla con corrupción desde el interior iba a iniciar en este momento. Corrupción desde el interior. La iglesia primitiva no se hallaba libre de estos serios problemas. Entonces, aquí está, un hombre que sustrae del precio, pero nos dice, sabiéndolo, versículo 2, también su mujer, trayendo solo una parte. Y esto es la antítesis de uno de los propósitos fundamentales de el matrimonio. Es la antítesis del hecho de ser compañeros y es la antítesis también de una sana comunicación. Estos tenían el acuerdo, el principio del acuerdo, el principio de la comunicación, pero lo usaron mal, lo usaron para engañar a Dios. Y esto fue algo que va a producir, escúcheme bien, nada más y nada menos que su muerte. Mira el versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Bueno, aquí el que llena el corazón de Ananías es el mismo Satanás. Y él no está mintiendo a los hombres, está mintiendo al Espíritu Santo. Y dice el versículo 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ellos tomaron la decisión de sustraer, de retener parte de los ingresos. Y esto hubiera sido voluntario. Dice las dos preguntas, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Es decir, usted no hubiera vendido esa propiedad. Y ahora, después de vendida, el precio que había cobrado no estaba en tu poder. Y es que ellos quisieron obtener prestigio espiritual y conseguir algo de dinero en medio de mostrar una acción piadosa. Ellos estaban mintiendo a Dios, al Espíritu Santo. De allí también aprendemos que el Espíritu Santo es Dios, es la persona de Dios también. Y entonces el Espíritu Santo se le puede mentir. Y allí estaban ellos mintiéndole, fingir públicamente, dar toda la utilidad, como la dio quizá Bernabé, como la estaban dando otros, pues la venta de esa heredad era algo externo. Muchos lo hicieron así. Ah, bueno, pero esa hipocresía interior, el mentir a Dios,
es algo que no se puede hacer. Es la hipocresía basada en ese deseo de posición espiritual, en ese deseo de copiar lo que los demás están haciendo con un corazón incorrecto. Es la mentira a Dios y la persona del Espíritu Santo y la simulación lo que fue el pecado en este momento. Dice el texto en versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Sí, ellos simularon hasta la muerte. Cayó y expiró. Este hombre vino, por causa de esto, vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Habían quizá más personas allí, por eso hablamos de esa hipocresía espiritual, fingir públicamente, dar toda la utilidad. Esta muerte de este hombre allí cae, expira y viene gran temor sobre todos los que lo oyeron. Versículo 6, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pedro en ningún momento pidió su muerte. Esto fue un juicio de el Dios al cual se le mintió. Fue un juicio directo del Señor. Usted no observa aquí que Pedro haya pedido su muerte en ningún momento, pero por el clima que había en el lugar, en estos sitios geográficamente, la corrupción fue inmediata. Así es de que requería su entierro inmediato. Dice que levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándole, lo sepultaron. Al parecer su mujer estaba lejos de allí, tuvo que pasar un tiempo. Algunas personas dicen, ¿qué estaría haciendo su mujer? ¿Qué estaría comprando su mujer con el precio que había robado? Que se iría a un mall de compras. Bueno, esto le causó 3 horas su disfrute quizá de esa herencia, de esa heredad, de ese pago que habían retenido con engaño. Voluntario todo esto, querido hermano y amigo. Usted puede observar nuestra reflexión anterior, donde estamos hablando de cómo dar, cómo se debe dar para el Señor, pero aquí esta es la antítesis de lo que se hace de manera incorrecta, no solamente en el matrimonio, sino también con lo que no se debe hacer y cómo no se debe dar a el Señor. Así es de que estaban ellos aquí, pasó un lapso como de 3 horas, la mujer fue al centro comercial quizá durante estas 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Bueno, por la distancia quizá no supo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. No reclamó por qué mi marido había muerto, quizá no lo sabía, pero Pedro le dice, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? Mis amados hermanos, si nos convenimos en algo, si ponemos de acuerdo en algo con nuestras parejas, con nuestros hermanos, con nuestros pastores, líderes y maestros, que no sea en tentar al Espíritu del Señor. Sí, burlarle a Dios, probar hasta dónde puedo abusar de su bondad. Jamás, jamás, queridos hermanos y amigos, usted y yo nos prestemos para convenir, tentar al Espíritu Santo. Esto es, probar hasta dónde puedo abusar de su bondad. Hay un límite, querido hermano, querido amigo. El límite es la integridad. El límite es ser honesto y transparente para con nuestro Dios, para con nuestro Señor. Así es de que al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Por eso hablamos de que esta parejita simuló hasta la muerte. Y cuando entraron los jóvenes, le hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Por supuesto, esto generaría un gran temor sobre toda la iglesia, como dice el versículo 11, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bueno, esa simulación hasta la tumba de esta pareja debe ser un fundamento para la honestidad
y la transparencia en medio de la iglesia. Esta acción va a generar una influencia purificadora para su iglesia. Queridos hermanos y amigos, que no exista en nuestras vidas simulación, ni esa hipocresía, ni el mentir al Espíritu Santo de Dios, porque como les pasó a ellos, los llevó hasta la tumba. Podemos aprender muchas cosas de ellos. Tal vez sí eran creyentes, los mejores estudiosos lo observan como creyentes, como que por ser creyentes cae el juicio de Dios sobre ellos. Y bueno, vamos a seguir aferrados a lo que la Escritura nos dice. Vino gran temor a toda la iglesia. Debería ser nuestra actitud esta influencia purificadora de esta acción que se tomó con estos dos personajes, Ananías y Zafira. Queridos hermanos, nos vemos en una próxima reflexión. Que el Señor les continúe bendiciendo.